Donna estaba tan agotada que incluso comenzó a contar mentalmente los pasos hasta su casa. El turno de noche había sido particularmente agotador porque la noche anterior, en las afueras de la ciudad, había ocurrido un grave accidente de tráfico que involucraba un camión, un autobús interurbano y varios automóviles. Durante toda la noche, un flujo constante de heridos fue llevado al hospital casi hasta el amanecer. La mayoría de las lesiones eran leves, pero varios pacientes estaban en estado crítico. Donna hacía tiempo que se había acostumbrado a las exigencias de su trabajo y no se quejaba de su destino. Durante casi 15 años, había estado salvando vidas, pero nunca llegó a volverse insensible al sufrimiento de los demás. Sentía el dolor de sus pacientes como propio. Linda, la enfermera jefe del departamento, había intentado repetidamente influenciar a su protegida. Donna, no puedes seguir así. Te quemarás rápido si te tomas todo tan a pecho. Carol Dunham no podía evitarlo, aunque intentaba cambiar su actitud hacia el trabajo. Afortunadamente, las predicciones de Linda sobre el agotamiento no se hicieron realidad y este hecho la tranquilizaba, porque lo que más temía en el mundo era volverse fría y endurecida. Solo al entrar en su edificio de apartamentos, Donna se dio cuenta de que había perdido la cuenta de sus pasos. Había intentado muchas veces calcular la distancia en pasos desde su casa hasta la parada del autobús, pero aún no lo había logrado. Involuntariamente, pensó que debería pedir prestado el podómetro de Patrick para medir la distancia algún día. En ese momento, sus pensamientos pasaron del trabajo a las preocupaciones domésticas. Se imaginó la sorpresa de su esposo cuando le pidiera prestado el contador de pasos. Cada mañana, Patrick ponía su alarma a las 6 y salía a correr, lloviera o hiciera sol. Intentaba involucrar a su esposa e hijo en su estilo de vida saludable, pero Donna veía sus esfuerzos con ironía. Patrick, los vecinos pensarán que estamos locos si salimos todos a correr juntos. Paul también veía el entusiasmo de su padre con escepticismo. Papá, no soy como tú. Soy débil de voluntad y me encanta dormir. Si su padre comenzaba a sermonearlo, el chico recitaba solemnemente: Padre, perdona a tu hijo por su pereza y sus sueños. Desde fuera, parecía cómico, pero a Patrick le ofendían esas bromas. Paul llevaba 2 años asistiendo a un club de teatro escolar y estaba orgulloso de sus logros culturales. Sin embargo, Patrick consideraba que esa actividad no era digna de un hombre de verdad. Donna abrió la puerta de su apartamento y de inmediato tropezó con la zapatilla de su hijo. Molesta, murmuró. Otra vez ha dejado los zapatos tirados por el pasillo. No importa lo que diga, siempre hace lo que quiere. Guardó los zapatos de su hijo en el armario y se quitó el abrigo. Ya está, Donna. Ahora tomarás un té y te irás a la cama. Después de un turno de noche, especialmente uno tan agitado, necesitaba recuperar fuerzas y la mejor manera de hacerlo era con una buena noche de sueño. La mujer fue a la cocina, pero la encontró en completo desorden. Sintió ganas de llorar de impotencia. ¿Con qué clase de personas vivo? ¿Es tan difícil recoger después de uno mismo? Esperen y verán, esta noche les diré unas cuantas cosas. Su paciencia estaba al límite y empezó a arrojar tazas y platos al fregadero con rabia. El ruido de los objetos chocando entre sí iba acompañado de sus comentarios dirigidos a los dos desordenados que solo sabían consumir y ensuciar, pero eran incapaces de limpiar. El suelo de la cocina también mostraba rastros del desayuno. Tuvo que tomar la escoba y el recogedor. Mientras barría las migas y envoltorios de dulces, notó una hoja de cuaderno arrugada en el fondo del cubo de basura. Al principio, no le dio importancia, asumiendo que probablemente Paul la había tirado. Estaba haciendo la tarea, cometió errores y arrancó la hoja, pensó. Donna se dirigió al dormitorio, pero algo la hizo volver a la cocina. Con cuidado, usando solo 2 dedos, sacó la hoja arrugada de la basura y la desdobló. Ella conocía la letra de su hijo, pero este mensaje no había sido escrito por Paul.
Olvidando la precaución, Donna alisó el papel y comenzó a leer lentamente. Lamento molestarte. No habría recurrido a ti y mamá no me dejó hacerlo antes si no fuera por los problemas en los que está. Mamá no me dice nada, pero la escuché hablar con su amiga sobre su enfermedad, que es grave. No quiero que mi mamá muera porque es todo lo que tengo. Por favor, ayuda a mi mamá, Patrick. La enfermedad que le han encontrado se puede tratar, pero el tratamiento cuesta mucho dinero y no lo tenemos. Pensé que podrías prestarnos al menos un poco. Pronto terminaré la escuela, empezaré a trabajar y te devolveré hasta el último centavo. Lo juro. Debajo del mensaje también estaba escrito con letra ordenada, Amber Raskin. ¿Un pariente, quizás? Pero conozco a todos los parientes de Patrick de memoria, y no hay ninguna Amber entre ellos. También es extraño, ¿y dónde está la dirección? Donna vació el basurero en el suelo. Un sobre arrugado, similar a la carta, quedó encima del montón de basura. La mujer colocó con cuidado ambos hallazgos en una bolsa y, pensativa, dijo: No me gusta nada de esto. ¿Por qué Patrick no dijo nada sobre esta carta? ¿Debo preguntarle directamente en lugar de romperme la cabeza? ¿O debería hacer una pequeña investigación por mi cuenta? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un insistente timbre en la puerta. La mujer escondió rápidamente la bolsa de plástico con las pruebas y murmuró con desesperación: «Oh, debe ser mi querida suegra. ¿Por qué demonios ha venido tan temprano?» El timbre sonó de nuevo, y Donna, maldiciendo su destino y a su descarada suegra, se dirigió al pasillo. Ellen no entró, sino que irrumpió con rapidez y, olvidando que lo primero que debía hacer era saludar a su nuera, fue directamente al tema principal de su discurso. «Qué suerte que te haya encontrado en casa. ¿No trabajas hoy?» Donna entendió que sus planes de dormir se habían arruinado por completo, pero las reglas de cortesía la obligaron a sonreír y ser amable con su suegra. «Por favor, pase. Acabo de llegar del turno de noche, estoy muerta de cansancio y pensaba dormir un poco». «Puedes dormir después, no me quedaré mucho tiempo». La clara insinuación de que había llegado en un momento inoportuno no incomodó en absoluto a la suegra de Donna. Miró con aire posesivo el pasillo y luego se dirigió, sin ser invitada, a la cocina, pero se detuvo en el umbral. «¿Por qué hay tanto desorden aquí?» Donna miró la pila de basura que había dejado y se sintió avergonzada. «Perdí un pendiente. Pensé que lo había tirado a la basura». Ellen preguntó con sarcasmo. «¿Lo encontraste?» La nuera no entendió el tono de la pregunta, pero la suegra le lanzó otra mirada mordaz y dijo: «¿Tu pendiente? Parece que ambos siguen en tus orejas». Donna se llevó la mano a la oreja instintivamente y se dio cuenta de que su suegra no había creído la historia del pendiente. Con voz vacilante, respondió: «Sí, por suerte ya lo encontré». La suegra negó con la cabeza. «Veo que te vistes para el trabajo como si fueras a una fiesta». Pillada en la mentira, la nuera se sintió incómoda y se apresuró a atender a la visita. «Siéntese, Ellen, por favor. Pondré la tetera. ¿Le gustaría un poco de té?» La invitada soltó un suspiro significativo. «Primero, recoge la basura y lávate las manos con jabón. Eres médica, deberías entender que la falta de higiene favorece la propagación de infecciones. Personalmente, trato de no tocar objetos sospechosos y, después de ir a la tienda, siempre me lavo las manos primero y luego me las desinfecto con antiséptico. Te aconsejo que hagas lo mismo, por prevención». Como muchas mujeres de su edad, Ellen adoraba hablar sobre medicina y cultura. A pesar de no tener ninguna educación en estos campos, se consideraba una experta en ambos. Ellen recopilaba información de Internet y luego la difundía entre sus amigos y conocidos. También había intentado imponer sus opiniones sobre los problemas de la medicina moderna a su nuera, por lo que Donna tenía que escuchar sus disparates durante horas. Solo una vez Donna intentó discutir con Ellen. Esto ocurrió poco después de su boda con Patrick.
Su suegra compartía su experiencia tratando las venas de Verónica en sus piernas. Se había autodiagnosticado esta enfermedad basándose en los síntomas, pero sus métodos de diagnóstico y tratamiento horrorizaban a su nuera. Ellen, esto es un completo disparate. Métodos tan radicales pueden matar a una persona. No te atrevas a probarlos en ti misma, le advirtió Donna. Su suegra la miró con desprecio y, sin medir sus palabras, la regañó. Si tuvieras un título en medicina, te escucharía. ¿Pero qué es una enfermera? Solo una chica que sigue órdenes, lo que diga el médico, eso hace. Estoy segura de que en 10 años esta profesión inútil será eliminada. Donna se sintió profundamente ofendida por la actitud de su suegra hacia su profesión. Estás muy equivocada, Ellen. Las funciones del personal médico intermedio tienen sus particularidades y abarcan un amplio abanico de responsabilidades. Pero su suegra volvió a interrumpirla. Defiendes tu puesto inútil con tanta pasión porque eres una fracasada. Por cierto, también me sorprende cómo la nieta de un profesor pudo elegir la profesión de enfermera y conformarse con ella. ¿No fue difícil convertirse en médico? ¿Qué te lo impidió? ¿O acaso te falta capacidad intelectual? En este tono, Ellen hablaba constantemente con su nuera. Incluso era capaz de decirle directamente que le habría gustado ver a otra mujer, más educada, al lado de su hijo. Donna, si no fuera por tu linaje y el apartamento que heredaste de tu abuelo, no habría permitido que Patrick se casara contigo. En una ocasión, su nuera no pudo contenerse y le hizo una pregunta incómoda de manera directa. Me pregunto qué hace que su querido Patrick sea mejor que yo. La indignación de su suegra fue evidente. Su rostro primero palideció, luego se sonrojó y sus ojos destellaron de ira. ¿Todavía tienes la audacia de compararte con mi hijo? Al menos Patrick terminó la universidad y trabaja en un puesto directivo, no cuidando a pacientes postrados en la cama. Y tu trabajo es poner enemas, limpiar después de los demás y contarles las pastillas, añadió con desprecio. Donna no quiso explicarle a su suegra las complejidades de su trabajo, pues Ellen nunca la escuchaba. Sabiendo cómo era su madre, Patrick en general trataba de no provocarla, y cuando su esposa le pedía que la defendiera, él respondía evasivamente. Donna, por favor, no me involucres en sus disputas. El único consejo que puedo darte es que no hagas enojar a mi madre. Eres más joven que ella, puedes ceder por el bien de la familia. Donna soportaba en silencio las excentricidades de su suegra. Con el tiempo, Ellen terminó aceptando la elección de su hijo, pero de vez en cuando, según su estado de ánimo, molestaba a su nuera con sus visitas. En el fondo, Donna sentía lástima por su peculiar pariente, pues Ellen había enviudado joven y había dedicado toda su vida a su único hijo. Ahora vivía sola al otro lado de la ciudad y los visitaba con frecuencia para no morir de aburrimiento. Mientras Donna preparaba la mesa, su invitada charlaba con egocentrismo. Donna, no vine solo a verte. Quiero pedirte un consejo. Con una mirada coqueta, su suegra hizo una pausa dramática antes de continuar con una sonrisa radiante. He decidido añadir algo de variedad a mi vida y vine a pedirte consejo. Siguió otra pausa, acompañada de una mirada suplicante y un suspiro expresivo. Donna respondió cortésmente. Por supuesto, estaré encantada de ayudarte con algo más que un simple consejo. Su suegra bajó la mirada con modestia. No sé ni por dónde empezar. No quisiera que pensaras que tu suegra finalmente ha perdido la cabeza. En ese momento, Donna se alarmó un poco, pero respondió con la mayor delicadeza posible. Ellen, ¿cómo podría pensar tal cosa? Eres una mujer sabia y merecedora de admiración. El halago descarado surtió efecto en la suegra, cuyos ojos brillaron con picardía y cuyos labios, pintados de un color vibrante, se curvaron en una sonrisa. Oh, Donna, gracias por tus amables palabras. He estado fuera de mí desde ayer. Junto con su silla, Ellen se acercó a su nuera, olvidando el té que se enfriaba en la hermosa taza. Verás,
Donna, la vecina de la segunda entrada, recientemente se unió a un grupo de teatro. Dice que muchas personas mayores asisten a este club, así que decidí probar suerte también. Ayer hice una audición. Donna se rió nerviosamente. ¿Audicionaste? Ellen se irritó. ¿Por qué sigues cuestionándome? Y no entiendo tu risa. Tal vez hay una gran actriz dentro de mí y no descubrí mi talento a tiempo. Ellen se levantó de su silla, miró intensamente por la ventana y comenzó a declamar. ¿Por qué es este mundo tan injusto? ¿Por qué tiemblo en una caseta mientras Lucy duerme junto a la chimenea sobre un cojín de seda? El amo la alimenta con carne y a mí me da los huesos. Su actuación fue tan pomposa y cómica que Donna soltó un par de hipos antes de estallar en carcajadas. Ellen la miró con ojos desorbitados, mientras que su nuera no podía calmarse durante varios minutos. Cuando la risa finalmente cesó, Donna logró decir: Ellen, lo siento. Fue muy expresivo, de verdad, pero no entendí por qué estabas temblando en una caseta. Esta pregunta dejó perpleja a la mujer mayor, quien parpadeó confundida durante medio minuto antes de fruncir los labios con resentimiento. Donna, eres tan densa. Acabo de recitar un fragmento del monólogo de El perro abandonado. Es el papel que me han dado en el estudio. El estreno de la obra será antes de Año Nuevo, pero no entiendo por qué te ríes. Joanna respiró hondo para evitar otro ataque de risa. Por el amor de Dios, perdóname, Ellen, pero no puedo imaginarte en el papel de un perro. Creo que encajarías mejor en el papel de una severa ama. Ellen tomó esto como un cumplido. Suspiró pesadamente. Me uní al estudio demasiado tarde. Todos los buenos papeles ya estaban ocupados. Me dieron el papel de Daisy y mi amiga interpretará a Lucy, pero no sé cómo reaccionará el público a su personaje, ya que Cara pesa como 100 kilos. Creo que es demasiado para un perro faldero. El pesar en la voz de Ellen era tan sincero que Donna se sintió avergonzada por haberse reído. Incluso decidió animar a su suegra expresando su opinión sobre la distribución de los papeles. Creo que el papel de Daisy es mucho más interesante. Es más dramático y requiere habilidad por parte de la intérprete. Una sonrisa radiante iluminó de nuevo el rostro de Ellen. Eso mismo pensé, Donna. Solo no le digas nada a Patrick aún. Lo invitaré al estreno más adelante. Quiero sorprender a mi hijo. Donna tenía una imaginación vívida. En su mente, podía ver la cara de Patrick cuando viera a su madre en el escenario interpretando a una perra callejera llamada Daisy. La imagen era épica. Después de compartir la noticia más importante del día, Ellen pasó a la siguiente parte de su agenda. Donna, hemos estado charlando por un buen rato. Me ha dado hambre. Espero que tengas algo para picar. La nuera tuvo que atender los caprichos de su suegra por otra hora más. Estaba casi exhausta cuando la invitada finalmente pronunció las palabras tan esperadas. Oh, me he quedado demasiado tiempo. Es hora de que me vaya a casa. Tengo ensayos por la noche y aún no me he aprendido mi monólogo. Después de despedir a Ellen, Donna se dejó caer sobre la cama. El último pensamiento consciente antes de quedarse dormida fue: mi suegra es una actriz capaz de cualquier papel. Después de todo, ella siempre está fingiendo ser alguien, así que el estudio de teatro es justo lo que necesita. Tal vez nos visite con menos frecuencia. Desafortunadamente, Donna no tuvo una buena noche de sueño después de la conversación con su suegra. Soñó con perros gigantes con rostros humanos y, al final, fue despertada por su hijo al regresar de la escuela. Mamá, ¿tuviste un turno difícil?, preguntó él. ¿Por qué lo dices? Donna asomó la cabeza por debajo de la manta. Paul resopló. Estabas gritando algo incomprensible y luego empezaste a hablar de perros. Su hijo la miró fijamente. ¿Tú y papá están pensando en tener un perro? No estoy en contra. Donna sacudió la cabeza enérgicamente. Dios me libre.
Apenas puedo mantener la casa limpia con ustedes dos, y si añadimos un animal, sería un caos total. Le dolía la cabeza y se sentía torpe. Tuvo que tomarse una pastilla para aliviar su malestar. Solo por la noche, cuando Patrick roncaba suavemente a su lado, Donna recordó la extraña carta. Decidió no despertar a su esposo para averiguar quién era el autor del mensaje y por qué esa tal Amber le pedía ayuda. Mañana lo averiguaré todo, pensó tranquilizándose antes de quedarse dormida. Donna fue despertada por un estruendo en la cocina, seguido del sonido de cristales rompiéndose. Se levantó de un salto y corrió hacia la cocina, dispuesta a desahogar su enojo con los responsables del desastre matutino. Pero al ver la expresión asustada de su hijo, decidió no dejarse llevar por sus emociones y preguntó con calma: ¿Qué está pasando aquí? Mamá, te juro que no fue a propósito. La taza simplemente se me resbaló de las manos y cayó, dijo su hijo, apresurándose a barrer el suelo. Mamá, no quería hacerlo. La derribé sin querer cuando estaba agarrando la mía. La limpiaré de inmediato. Pero Donna lo detuvo. Vas a llegar tarde a la escuela. Yo lo limpiaré. ¿Hace mucho que papá se fue? Su hijo respondió desde el pasillo. Se fue muy temprano hoy. Ni siquiera salió a correr. Le pregunté por qué se iba tan pronto y me dijo que no metiera la nariz en asuntos de adultos. Un segundo después, la puerta se cerró de golpe y Donna se quedó sola con sus pensamientos. El extraño comportamiento de su esposo la desconcertaba. Patrick solo se saltaría su tradicional carrera matutina por dos razones: enfermedad o un desastre natural. Dado que afuera reinaba la calma y el sol otoñal brillaba generosamente, Donna pensó que su esposo podría estar teniendo problemas de salud. Pero rápidamente descartó la idea. Patrick valoraba enormemente su salud y encendería las alarmas al menor síntoma de resfriado. Claramente, alguna otra razón lo había obligado a cambiar drásticamente su rutina. ¿Podría estar relacionado con aquella carta? Donna sacó del cajón el mensaje de la desconocida Amber y lo leyó nuevamente. Luego miró el reloj. Si me doy prisa, puedo ir y volver en un día. Donna llegó al pueblo sin incidentes, el viaje le tomó poco más de una hora. El lugar no solo la impresionó por su tamaño, sino también por su limpieza. Las aceras del centro estaban pavimentadas con baldosas y casi cada casa tenía macizos de flores. Esta colorida paleta hacía que el otoño pareciera menos sombrío. Este lugar es bastante agradable, dijo Donna inspirada. Una mujer de unos 40 años que pasaba por allí comentó casualmente. Por supuesto que es hermoso aquí. Mejor que en algunas ciudades. Donna corrió tras la desconocida. Espere un momento. Usted probablemente conoce a todos aquí. ¿Podría decirme dónde viven los Raskin? Estoy buscando a Amber. La mujer pensó por un momento. ¿Amber, la hija de la bibliotecaria? Donna asintió intuitivamente y la extraña le explicó brevemente. Está en la calle central. Ve hasta el final y gira a la izquierda en el callejón. La casa de la bibliotecaria es la tercera desde la esquina. Entendido, asintió Donna y se dirigió en la dirección indicada. Pero la aldeana no se detuvo ahí y comenzó a contarle todas las novedades sobre la familia de Amber. Patricia, su madre, es una mujer muy desgraciada. Estudió en la ciudad, pero no terminó porque se casó con un citadino. Pero luego se separaron. Ella ha trabajado honestamente aquí durante muchos años y ahora la tristeza ha llegado a su hogar. Pobre mujer, aún es tan joven, pero ya se está apagando ante nuestros ojos. La casa de la bibliotecaria destacaba marcadamente entre las viviendas vecinas. La pintura de la estructura de madera hacía mucho que se había desprendido, y el área circundante estaba igualmente descuidada, claramente necesitada de una mano cuidadosa. Jonah pensó, pobre mujer, debe seguir viviendo sin un esposo. Se detuvo en la puerta inclinada y llamó. ¿Puedo entrar?
No hubo respuesta, así que Donna entró cautelosamente en el patio para evitar ser sospechosa de tener malas intenciones. Llamó de nuevo. ¿Hay alguien en casa? La puerta chirrió al abrirse y una mujer delgada, con una bata descolorida, apareció en el porche, mirando a la visitante con una mirada suplicante. ¿Quién eres?, preguntó. Donna soltó lo primero que se le vino a la mente. Soy de la escuela, la nueva maestra de tu hija, Amber. Me gustaría verla. Honomura le dirigió una mirada desconfiada. Amber aún no ha regresado de sus clases. Te habría sido más fácil encontrarla en la escuela que caminar por todo el pueblo. ¿De qué se trata esto? Hasta donde sé, nadie se ha quejado de Amber. ¿Ha hecho algo malo? Era evidente que la mujer estaba preocupada. Donna trató de tranquilizarla. Tu hija es una chica maravillosa y he venido a verte por una razón completamente diferente. Amber me habló de tus problemas, así que vine. Patricia suspiró. Entra, no hay necesidad de hablar en la puerta. Y hay oídos en todas partes. No me gusta que la gente murmure sobre mí. Donna siguió a la dueña de casa al interior. A pesar de los muebles modestos, la casa estaba impecablemente limpia. Patricia señaló una silla. Siéntate, te escucho. Donna tomó asiento y, con firmeza, repitió. Patricia, quiero ayudarte. La dueña de casa esbozó una sonrisa irónica. Tengo curiosidad. ¿Cómo podrías ayudarme? Donna sintió un escalofrío repentino, como si una corriente eléctrica la atravesara. Aquella mujer, probablemente de su misma edad, emanaba un aura de muerte. Después de muchos años trabajando en el hospital, Donna había experimentado este fenómeno innumerables veces. Podía percibir con certeza cuando un paciente estaba cerca del final. El aliento de muerte de Patricia era aún débil, pero inconfundible. Donna habló con suavidad, pero con confianza. Patricia, intentaré ayudarte. Tengo muchos conocidos en el ámbito médico. En los próximos días, haré los arreglos para que te examinen los mejores especialistas. Una sonrisa de desesperanza apareció en el rostro de la dueña de casa. Gracias por tu amabilidad, pero dudo que alguien pueda ayudarme ahora. Hace unos meses hubo una oportunidad, pero no había dinero para el tratamiento. Y aún no lo tengo. Donna continuó con sus preguntas. ¿Y qué hay de tus familiares? ¿No hay nadie que pueda ayudarte? Patricia se sentó en la silla junto a su invitada, su mirada se volvió pensativa. Sí, tengo parientes. Un tío, pero no quiere saber nada de mí. Conteniendo la respiración, Donna formuló la siguiente pregunta. ¿Y tu esposo? Patricia la miró con extrañeza. Esposo, repitió. Bueno, tuve uno alguna vez, pero fue hace tanto tiempo que ya no recuerdo su rostro ni su voz. Tal vez sea lo mejor, no recordar a alguien que una vez te traicionó. Donna permaneció en silencio. Sentía que aquella mujer desgraciada necesitaba hablar. Patricia guardó silencio durante unos minutos, con la mirada perdida, indicando que sus pensamientos estaban muy lejos. Finalmente, muy suavemente, la anfitriona dijo. Veo que estás dispuesta a escuchar mi confesión. Muy bien, te lo contaré todo e intentaré no aburrirte con detalles innecesarios. Soy huérfana. Mis padres murieron en un incendio cuando yo era muy pequeña. La granja se incendió y ellos corrieron a salvar a las vacas. Fueron muy valientes. La gente les gritaba que se salvaran, pero ellos empezaron a sacar a los animales. Lograron rescatar a casi todos, cuando uno de los trabajadores gritó, Henry, los terneros siguen dentro. Mi padre corrió a salvar a los terneros y, en ese momento, el techo se derrumbó. Mi madre gritó y corrió tras él, quería sacarlo de allí. Pero hubo otro derrumbe del techo en llamas. Patricia hizo una pausa, sus ojos se llenaron de recuerdos distantes. Donna esperó pacientemente a que continuara. No recuerdo nada de esto, dijo Patricia.
Me baso en las historias de mi tío Vince. Vince, el hermano de mi padre, me acogió en su casa, aunque su esposa estaba en contra. Mi tío ya tenía 3 hijos y yo fui una adición no deseada. En resumen, fui maltratada, no solo por mi tía, sino también por mis primos. Así que soñaba con escapar de aquella casa donde odiaba a todos. Lo logré justo después de terminar la escuela. Me inscribí en una escuela pedagógica y pronto conocí a Patrick. Al escuchar el nombre de su esposo, Donna se estremeció. Patricia notó su reacción. ¿Tienes frío?, preguntó con simpatía. Nuestra casa es fría y tenemos que ahorrar leña. No, no tengo frío, la tranquilizó Donna. Por favor, continúa. Patricia asintió y siguió con su historia en el mismo tono pausado. Con Patrick todo iba bien hasta que su madre se enteró de nuestra relación. Me emboscó una vez cerca de la universidad, me insultó y amenazó con hacer que me expulsaran. Por supuesto, entre lágrimas se lo conté a Patrick y él me propuso casarnos en secreto, sin que su madre lo supiera. En aquel momento nos pareció algo muy romántico. Logramos mantener nuestra relación en secreto durante 6 meses. Alquilamos un pequeño apartamento y allí disfrutamos de nuestra felicidad. Pero Patrick pronto se cansó de aquella vida. Comenzó a visitarme cada vez menos, y yo ya estaba en mi 9º mes de embarazo. La casera exigió el pago de 3 meses de renta y no tenía dinero. Reuniendo valor, fui al apartamento de mi suegra. Cuando Patrick me vio, tembló como una hoja y no pudo decir nada. Su madre comenzó a empujarme fuera de la casa mientras gritaba, «¡Fuera de aquí!». Dijo que Patrick ya había encontrado a una chica decente, la nieta de un profesor, y que su boda estaba próxima. No permitiría que yo arruinara la vida de su hijo. Entonces le dije que la poligamia era ilegal y le mostré los papeles de nuestro matrimonio. Se quedó en shock. Patrick, indignado, empezó a gritar que ya había solicitado el divorcio. No esperé a que me atacaran y me fui en silencio. Esperaba que mi tío me ayudara, pero ni siquiera me dejó entrar. Me dijo que me fuera al pueblo, a la casa de mis padres. Así que me fui. Jonna estaba ansiosa. ¿Y después qué pasó? ¿Cómo lograste sobrevivir sola con un niño? ¿Por qué no demandaste a tu exmarido por la pensión alimenticia? Patricia se levantó y su voz cambió. Como puedes ver, no morí, dijo. Y no pedí la pensión alimenticia porque no quería que ese miserable se involucrara en la vida de mi hija. Sobreviví sin su dinero sucio y crié a mi hija. Amber cumplirá 15 años pronto. Si no fuera por mi enfermedad repentina. Donna tomó las manos de Patricia con firmeza. Definitivamente te ayudaré. No debes perder la esperanza. La pesada puerta se cerró de golpe y una niña con uniforme escolar entró en la habitación. Patricia se apresuró a presentarla. Aquí está Amber. Amber, tu nueva profesora ha venido. La niña miró a la visitante con hostilidad. ¿Una nueva profesora? Señora, está equivocada. No tenemos ninguna profesora nueva. Patricia miró asustada a la invitada. ¿Quién eres? ¿Por qué viniste aquí? Amber también clavó en Donna una mirada de desagrado. Donna entendió que revelar toda la verdad en una situación tan delicada era imposible para aliviar la tensión. Sonrió y respondió. Puedes considerarme una hada buena o una visitante del futuro, como prefieras. Pero he venido para ayudar. Amber la miró durante un largo rato y luego preguntó con voz quebrada por la emoción. ¿Es cierto que quieres ayudar a mi mamá? ¿No estás mintiendo? Donna sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Mentirle a una persona enferma es un crimen. Definitivamente ayudaré a tu mamá. Aún mirándola a los ojos, la niña susurró. Le escribí a alguien sobre nuestro problema. ¿Leíste esa carta? Sí, leí tu carta y vine de inmediato. Amber comenzó a llorar. Sus lágrimas hablaban más que cualquier promesa en voz alta.
Donna hizo un voto silencioso de hacer todo lo posible por estas dos mujeres. Después de todo, sin saberlo, había robado su felicidad y la había disfrutado durante casi 15 años. Donna estaba profundamente conmovida por la historia de Patricia. De camino a casa, pensó, qué similares son nuestros destinos. Yo también perdí a mi madre cuando era joven, y luego mi padre murió en un accidente. Pero tuve más suerte porque mis abuelos me criaron. Le sorprendía que Patrick nunca le hubiera contado que había estado casado antes. Se sintió incómoda al saber este hecho sobre la vida de su esposo solo ahora, después de tantos años. Pero no sabía qué hacer ante las nuevas circunstancias descubiertas. En este estado de incertidumbre, regresó a casa. Patrick y Paul ya estaban allí. Al verla llegar, su esposo preguntó con indiferencia: ¿Dónde has estado? Estábamos empezando a preocuparnos y estábamos a punto de presentar un informe de persona desaparecida. Donna respondió: Hoy es mi día libre y decidí salir a tomar un poco de aire fresco. Patrick comentó con tono significativo: Ah, ya veo, nuestra mamá se fue de compras. Donna no dijo nada y fue al dormitorio. Se cambió de ropa y estaba a punto de ir a la cocina, pero se detuvo. Tratando de no hacer ruido, sacó un cajón de la elegante cómoda y tomó una caja antigua incrustada con piedras de colores. Esta reliquia había sido heredada de su abuela, y su abuelo había ahorrado un poco de su pensión y salario cada mes. El hombre había dado clases en la universidad casi hasta su muerte, por lo que dejó a su nieta una suma considerable. Una vez, Donna se había reído de él diciendo: Abuelo, la gente seria guarda sus ahorros en el banco. Pero él se había enojado. Tal vez no soy serio a tus ojos, pero no confío en los bancos. Donna había reído. ¿Y si alguien roba tus libros? El hombre respondió con confianza: Si mantienes la boca cerrada, nadie lo robará, y el dinero siempre estará a la mano cuando se necesite. Ella y Patrick también habían ahorrado algo en esa caja al principio, pero con el tiempo solo sacaban de ella. Donna quiso contar el dinero, pero escuchó la voz demandante de su esposo. Donna, ¿dónde te has quedado? Tus hombres se mueren de hambre. La mujer se apresuró a cerrar el cajón, pero después de pensarlo, decidió cambiar de escondite y puso la caja en el rincón más lejano del armario. Así estará más seguro, susurró y fue a cumplir con sus deberes domésticos. Esa noche, el turno fue relativamente tranquilo. Aprovechando la oportunidad, Donna le pidió al médico de guardia que le dedicara unos minutos. El joven doctor aceptó. Donna, estoy listo para hablar contigo hasta el final del turno si es necesario. Animada por su optimismo, Donna fue directa al grano. Doctor Keating, un familiar mío está gravemente enfermo, pero tiene una situación familiar complicada, por lo que el tratamiento no va tan bien como quisiéramos. ¿Podría revisar su expediente médico? Este es del hospital regional, de hace un par de meses. Cuando el doctor Keating leyó cuidadosamente el expediente médico de Patricia, Donna preguntó con impaciencia: ¿Qué opina? El médico solo suspiró. Lamentablemente, no puedo decir nada alentador. Necesitamos examinar más a fondo a tu pariente y solo entonces podremos hablar sobre las perspectivas de tratamiento. Donna, ¿por qué esta mujer dejó pasar tanto tiempo? Con un diagnóstico así, no se puede perder ni un solo día, y aquí se han perdido 2 meses. Donald suspiró con pesar. La razón es simple, no tenía dinero. El doctor Keating miró sorprendido a la enfermera. ¿Y ahora sí lo tiene? Sí, ahora hay la cantidad necesaria. La cuestión es si tiene sentido comenzar el tratamiento. El Dr. Keating levantó el índice con significado. Colega, siempre hay sentido, incluso en la situación más desesperada, y tú lo sabes mejor que yo. Hagamos un trato, trae a tu pariente y debemos hacerlo lo antes posible. Organizaré una consulta con el mejor hematólogo. Es amigo de mi padre y fue mi profesor favorito en la universidad.
Por primera vez en los últimos 2 días agitados, Donna se relajó un poco. Ahora tenía que convencer a Patricia. Iré a verlos hoy, decidió Donna. Después del turno de noche, se apresuró a casa, tratando de no pensar en su cansancio. Se cambió de ropa y sacó la caja preciosa, retirando casi todo su contenido. Luego marcó el número de Patricia. Voy para allá. Prepara todo lo necesario para el hospital. Hoy, después del almuerzo, te verá un excelente médico. Patricia intentó objetar, pero Donna la interrumpió. Patricia, no perdamos tiempo en charlas innecesarias. Además, tu hija puede quedarse conmigo mientras estás en el hospital. No, mi esposo no se opondrá. No tienes que preocuparte por eso. Gracias, Donna. De verdad, eres como un hada de cuento. Se escucharon sollozos en el teléfono. El doctor Keating cumplió su promesa y las esperaba en la entrada de la clínica donde trabajaba el famoso hematólogo. Primero, un diagnóstico completo, y solo entonces evaluaremos las posibilidades de nuestra paciente, dijo mientras las guiaba al interior. Patricia miraba a su alrededor con temor. Aprovechando un momento oportuno, susurró a Donna, tal vez todo esto sea en vano. Quizás no deberíamos gastar tanto dinero. Es una cantidad muy grande. No podré devolvértelo de inmediato. Donna abrazó a la desdichada mujer y sintió su temblor. Patricia, ahora lo más importante es tu vida. El dinero va y viene. Honestamente, no me importa gastarlo en una buena causa. ¿Y tu esposo no te regañará? No, no lo hará, respondió Donna con seguridad. Poco después, la enfermera llamó a Patricia desde la sala de diagnóstico, y Donna se quedó esperando en el pasillo. Solo por la tarde pudieron tener la consulta con el profesor. El eminente médico mantuvo a la paciente en su oficina por casi 1 hora y luego llamó al doctor Keating. Esperando el veredicto del médico, Patricia temblaba de emoción y Donna estaba exhausta por el cansancio y la falta de sueño. Finalmente, el doctor Keating salió del despacho. El profesor se hará cargo personalmente de tu pariente, lo que significa que tiene una oportunidad. No de una recuperación total, pero podrá disfrutar de la vida 5 o incluso 10 años más. Donna regresó a casa cansada pero casi feliz. Agradeció al destino por haberle permitido hacer otra buena acción, especialmente porque había ayudado a alguien que, en cierto modo, no le era ajeno. Ya se imaginaba sumergiéndose en un baño caliente y luego cayendo en un sueño profundo. Pero cuando abrió la puerta de su apartamento, se dio cuenta de que, además de su esposo y su hijo, había alguien más presente. Este hecho fue confirmado por un par de zapatos familiares en el pasillo y las voces que venían de la cocina. Donna escuchó atentamente de nuevo. El diablo la ha traído aquí. Estoy lista para cualquier cosa, pero no soporto escuchar su charla vacía. En ese momento, Patrick asomó la cabeza desde la cocina. Y aquí viene nuestra Donna. Últimamente has estado llegando demasiado tarde y eso me hace sospechar. Patrick estaba de buen humor, pero Donna no tenía ganas de bromear. Respondió secamente. La sospecha constante es una mala señal, Patrick. Tuve que gestionar el ingreso hospitalario de un conocido, por eso llegué un poco tarde. Patrick plantó un beso rutinario en la mejilla de su esposa. Eres como la Madre Teresa, siempre ayudando y cuidando de todos. Y aquí estamos nosotros, esperando por ti y contando también con tu ayuda. Donna siguió a su esposo hasta la cocina y Patrick, con una sonrisa satisfecha, comentó, hoy hicimos un poco de limpieza en la cocina con Paul, prueba nuestras habilidades culinarias. Querida señora Raskin, el plato es sencillo pero muy sustancioso. La pasta con queso realmente tenía un aspecto muy apetitoso. Las glándulas salivales de Donna se activaron de inmediato y comenzó a comer con avidez. Ellen no pudo resistirse a la oportunidad de burlarse de ella. Al menos mastica la comida, ¿sabes? Tragar así puede provocarte una úlcera, siendo médica deberías saberlo.
Patrick comentó con irritación, mamá, podrías haberte quedado callada, pero tenías que dar tu opinión. La miró fijamente y ella, de manera teatral, se tapó la boca con la mano. Está bien, me callo. Ni una palabra más. Después de saciar su hambre, Donna miró a su esposo y dijo, ahora podemos hablar de negocios. Ellen abrió la boca para intervenir, pero Patrick le lanzó una mirada severa. Luego, se sentó junto a Donna y le rodeó la cintura con el brazo. Donna, el asunto es este. Sabes que las personas mayores siempre tienen problemas de salud. Donna asintió. Lo sé, Patrick. Lidio con eso todos los días en el trabajo. Así que vayamos al grano. Patrick se puso de pie. Seré directo. La salud de mamá es frágil. Necesita aire limpio y en la gran ciudad eso es un problema. La falta de aire puro le provoca apatía e insomnio. Donna comentó con ironía, Patrick, te pedí que fueras directo. ¿En qué puedo ayudar a tu madre y a mi querida suegra? El hombre se apoyó en la mesa, acorralando a Donna. Mamá lleva mucho tiempo soñando con vivir en el campo. Pero comprar una casa de campo requiere una cantidad considerable de dinero, y mamá no la tiene. Donna se echó a reír. Patrick, ¿y qué tengo yo que ver con eso? La irritación de Patrick iba en aumento, pero se contuvo, comprendiendo que solo con dulzura lograría su objetivo. Intentó abrazar de nuevo a su esposa. Donna, tienes esa caja mágica con mucho dinero. Solo está ahí sin usarse, y con ella mi mamá podría comprarse una casita acogedora con sus ahorros, a la que podríamos ir cada fin de semana. Ya hemos encontrado una opción adecuada con mamá. A mamá le falta la mitad del dinero, y justo tenemos esa cantidad en nuestra caja. Por cierto, mañana tenemos una reunión con el vendedor. Así que tú y tu mamá ya lo han decidido todo sin contar conmigo. Donna se soltó del abrazo de su esposo y se giró hacia su suegra. Ellen, ¿y qué pasa con el teatro y tu papel? Ellen sonrió con felicidad. Donna, una cosa no interfiere con la otra. Hay un autobús que tarda solo 20 minutos desde la zona residencial hasta el centro de la ciudad. Tenemos ensayos 3 veces por semana y, además, no quiero vivir en la casa de campo de manera permanente. Pasaré unos días en la ciudad y luego iré a la casa de campo. Será un cambio de ambiente. Donna asintió con una sonrisa. Sí, lo han pensado todo muy bien. Patrick empezó a enrojecer y palidecer alternativamente, señal de que estaba perdiendo la paciencia. Donna, ¿podemos dejar el interrogatorio? ¿Dónde está la caja? La busqué y no está en su lugar habitual. La escondiste y no me dijiste nada. ¿Y por qué tendría que decírtelo? Es mi dinero. Mi abuelo me lo dio. La mujer respondió con sarcasmo antes de desaparecer tras la puerta del dormitorio. Un minuto después, regresó con la caja en las manos. Aquí, Patrick. El hombre levantó la tapa del bonito cofre y quedó atónito. Aquí no hay casi nada, Donna. ¿Dónde pusiste el dinero? Para ese momento, Donna ya estaba cansada de ese circo y respondió de manera bastante ruda, es mi dinero, Patrick, y lo gasté en lo que consideré más necesario que comprar un date para tu preciosa mamá. Ellen saltó como si la hubieran picado. Patrick, no sé cómo puedes soportar esto. Si yo fuera tú, habría echado a esta sinvergüenza hace mucho tiempo. Si al menos fuera una mujer decente, pero solo es una enfermera. Donna comprendió que su momento finalmente había llegado. Tratando de mantenerse dentro de los límites de la decencia, dijo, Ellen, este es mi apartamento, lo tenía antes de nuestro matrimonio, y no podrás echarme como hiciste una vez con Patricia, la primera esposa de tu hijo. Esta vez tu truco no funcionará, y tendrás que comprar el date con tu propio dinero. Su suegra empezó a balbucear de indignación. Tú. Iremos a la corte a dividir la propiedad. Patrick, ¿cómo puedes quedarte ahí parado tan tranquilo cuando están humillando a tu madre?
Patrick le lanzó a su esposa una mirada ardiente. Hablaremos después, Donna. Primero, acompañaré a mi madre. Pero Donna no esperó a que su esposo regresara. Lanzó su almohada al sofá en la sala y se encerró en el dormitorio. A través del sueño, escuchó a Patrick golpeando la puerta, pero no respondió a sus exigencias de abrirla. Por la mañana, encontró a su esposo en la cocina. Patrick estaba de mal humor. Miró a su esposa y dijo, Donna, esto no puede seguir así. Tienes razón, Patrick. Después de todo lo que he descubierto, no puedo seguir viviendo contigo. El hombre explotó. ¿Qué? ¿Quieres el divorcio? Te haré la vida imposible. No eres nadie, una criatura inútil y sin educación. Si no me hubiera casado contigo, habrías terminado con algún fontanero o conductor de camión. En ese momento, su hijo Paul interrumpió el exaltado monólogo de su padre. Papá, definitivamente te quedaría bien el sombrero de Napoleón. Él también pensaba que era excepcional. ¿Tú también estás en esto? Muy bien. Ambos bailarán al ritmo que yo marque. La puerta del apartamento se cerró de golpe, y madre e hijo dieron un salto por el sonido. Esa misma noche, Patrick recogió sus cosas. Esperaba que su esposa e hijo lloraran y le rogaran que se quedara, pero Paul solo salió de su habitación después de que su padre se hubo marchado. Abrazó a su madre y le dijo con seguridad, «Mamá, no te preocupes. Papá entrará en razón y volverá. Además, ¿es cierto que tengo una especie de media hermana?» Donna miró a su hijo sorprendida. «¿Y cómo lo sabes?» El chico sonrió. «Mamá, estamos en el siglo XXI. Amber y yo nos encontramos en las redes sociales y hablamos un poco. Es una buena chica, sensata. Solo es una pena que su mamá esté tan enferma. Por cierto, podríamos ir a visitarla juntos». Donna miró a su hijo con ternura. «Eres tan maduro y bondadoso». Paul sonrió. «Salí a ti, mamá. Ya decidí que después de la escuela entraré a la facultad de medicina». Patrick les recordó su existencia un mes después de su precipitada partida. Llamó a su esposa con anticipación. «Donna, ¿puedo pasar? Tenemos que hablar». Ella respondió secamente, «Está bien». A la hora acordada, Patrick llegó, pero no abrió la puerta con su llave. En su lugar, tocó el timbre. La puerta la abrió Amber. «¿A quién buscas?» El hombre quedó desconcertado al ver a una chica desconocida en el apartamento que hasta hacía poco consideraba suyo. Preguntó desafiante, «¿Y tú quién eres? ¿La novia de Paul?» La chica sonrió con picardía. «No. Soy su media hermana». «Hola, papá». Patrick bajó corriendo las escaleras, saltando los escalones. Patrick quedó profundamente afectado por el encuentro con su pasado en la forma de la hija que había rechazado. También recordó la carta en la que Amber le suplicaba ayuda. El destino no perdona tales errores, y Patrick pagó por su pecado. Se casó 2 veces más, pero nunca encontró la felicidad. Donna se casó con su colega un año después del divorcio. La vida de Patricia también mejoró después de un largo tratamiento. Entró en una etapa de remisión estable e incluso se casó, aunque nunca olvidó a quien debía agradecer por su nueva oportunidad en la vida.